que entre el 30 de abril y el 1 de mayo va a presentar México la demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia, pero lo impresionante, lo increíble es que no solamente es México el que va a demandar, sino que al parecer Ecuador se suma también, y Ecuador presenta una contrademanda a México ante la Corte Internacional de Justicia por interferir en asuntos internos. Esto es increíble. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, creo que empieza la cuenta regresiva y al parecer, pues bueno, este video lo estoy haciendo de una manera relámpago. Estaba leyendo en la mañana, lo que me levanté, vi un montón de noticias en diferentes redes sociales que entre el 30 de abril y el 1 de mayo va a presentar México la demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia, pero lo impresionante, lo increíble es que no solamente es México el que va a demandar, sino que al parecer Ecuador se suma también, y Ecuador presenta una contrademanda a México ante la Corte Internacional de Justicia por interferir en asuntos internos. Esto es increíble, señores. La verdad es que no sé por qué motivo justamente estarán haciéndolo, pero ustedes pueden leer, estoy poniendo en pantalla. Dice que el gobierno de Daniel Noboa acusa al de López Obrador en La Haya de otorgar asilo a Jorge Glass, aunque haya sido condenado en tribunales ecuatorianos por delitos comunes. Y pues aquí se puede ver también una redacción del sitio web de El País. Aquí dice: Ecuador ha demandado este lunes a México ante la Corte Internacional de Justicia por considerar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador interfirió en sus asuntos internos al otorgarle asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, que acumulaba 2 condenas por corrupción y estaba a punto de recibir una tercera en su país cuando se refugió en diciembre en la Embajada de México en Quito. Entonces aquí es donde viene la cosa, y quiero que le tomen mucha atención a esto, porque aquí dice textualmente: el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenó a principios de abril que la policía entrara a la fuerza en la embajada y se llevara a Glass en contra de su voluntad. Pues muchos ya vimos en realidad cómo salió, cómo lo agarraron entre algunos, cómo entraron, cómo el señor Canseco trataba de evitar, y las demás personas pues trataban de evitar todo eso, pero no se pudo porque justamente se entraron a la fuerza. Aquí dice que la nueva demanda, de acuerdo al escrito, solicita que se resuelva y declare que México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del estado receptor, no interferir en los asuntos internos del estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática. Además, lo acusa de haber los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces pues creo que prácticamente van a demandar a México aludiendo que han intervenido en asuntos internos de otro país. Y aquí explican cuál es esa ocasión. Dicen que en la mañanera, la comparecencia diaria que hace el presidente mexicano a primera hora del día, López Obrador dio a entender que Noboa había ganado las elecciones gracias al de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, un periodista de investigación. Ahí ustedes pueden leer: hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de la fuerza progresista como 10 puntos arriba, dijo entonces. Y luego continúa, creo que aquí están poniendo las declaraciones de Obrador. Se refería a Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, cuyo líder es Rafael Correa, quien ha mostrado afinidad política con el mandatario de México. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente y la candidata que iba arriba se cae. Bueno, ustedes ya conocen todo esto, estas son las declaraciones que dio el presidente. Pues creo que ellos en realidad lo que quieren es demostrar aquí en Ecuador, bueno, el gobierno quiere demostrar, entraron porque México estaba haciendo mal al darle asilo a una persona que había sido sentenciado y que posiblemente se iba a ir del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues bueno, por todas las cosas que dijo el presidente y lo demás, que pues yo pienso en realidad que no es motivo suficiente para que se tomen esas acciones como meterse a la fuerza, hacer como que si fuera una misión contra un grupo armado o alguna cosa. Me parece una cosa exageradísima, demasiado exageradísima, sin pie ni cabeza. Pero pues bueno, o sea, a pesar de lo que vimos, a pesar de que todos pudimos presenciar mediante videos, mediante imágenes y todo, en diferentes medios, incluso con las cámaras de dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y las cámaras de las demás personas que estuvieron grabando, aún así Ecuador va a demandar porque dice que Canseco ha intervenido
y que no ha permitido, que ha hecho obstrucción a la justicia, y que el presidente de México, como ha emitido esos comentarios, eso de emitir comentarios para ellos alude a algo de injerencia en política extranjera. O sea, a mí me parece, honestamente me parece una ridiculez, porque eso que ha hecho el presidente López Obrador, emitir su opinión como cualquier ciudadano de a pie, no importa si él es el presidente o es una persona que vende chicle o es una persona que igualmente es su opinión personal, se ha documentado para decirlo. Yo he visto un sinnúmero de ocasiones cuando Javier Milei ha hablado sobre el presidente de México, cuando hace poco incluso se vienen las elecciones en México y el presidente, no me acuerdo si es el presidente, una autoridad de España también ha dicho que tiene miedo por las situaciones que se están dando en México y que posiblemente se altere el orden de la democracia también. Sin embargo, pues yo no veo que salgan a sancionar porque esa persona está diciendo cosas de México. También Donald Trump ha dicho que hay gobiernos ilegítimos, ha dicho que México tiene que pagar el muro, ha dicho que los mexicanos son tal y tal cosa, que en México pasa. No solamente lo han hecho Trump, también lo han hecho muchísimas personas. Milei también ha atacado muchas veces al presidente de México, ha atacado al presidente de Colombia. El presidente Uribe en el pasado atacó a Rafael Correa. Correa también ha hablado de Milei, etcétera, etcétera. O sea, eso lo han hecho muchísimo. Y pues no se habla de injerencia. O sea, yo creo que más bien me parece como una excusa, como para decir, bueno, como ya habló, se está metiendo en el país y encima no nos quiere dar a fulano de tal, me voy a entrar. Y ahora voy a decir que tenían guardado a alguien y tal cosa. Entonces están yendo así. Pero México no se queda atrás porque, al parecer, quiero que vean esta noticia conmigo. Abogados mexicanos denuncian a Daniel Noboa ante FGR por irrupción en la Embajada de México en Quito. Y esto de aquí pues se acaba de dar recientemente, o sea, ni siquiera han pasado 24 horas, señores, en las cuales los abogados mexicanos, así como pueden ver, abogados mexicanos presentaron este domingo ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de aquel país por la irrupción a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. O sea, no solamente lo están haciendo, y esto es lo que yo digo que me gusta mucho, porque me parece que el ejecutor, el que da la orden como el que la ejecuta, como sabía decir mi abuela, o un dicho popular antiguo, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, o como el que le agarra la pata. Entonces se supone que queremos ir, vámonos contra Ecuador, las sanciones contra Ecuador, pero ok, o sea, sí hay muchas personas dentro de Ecuador que siguieron la orden del presidente, o sea, fueron los que, pero y el que le amarra la pata también tiene la culpa, entonces deberían irse contra todos. Entonces los abogados mexicanos están haciendo bien porque están yéndose contra Noboa y las demás personas que aparecieron. Entonces aquí dice que entre las figuras centrales de este escándalo se encuentra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien buscaba asilo en la embajada desde diciembre, enfrentando acusaciones por corrupción en su país. Pero aquí viene lo siguiente, es que no solamente es Noboa, porque él explica, Jiménez Vázquez resaltó que la FGR está dotada para investigar, perseguir, procesar y sancionar los crímenes denunciados, abarcando ilícitos como la traición a la patria por parte de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, de origen mexicano, así como el espionaje y hostigamiento de Y ahora, esto es una cosa también que me llamó mucho la atención, y por eso voy a poner esta parte de aquí, porque posiblemente se puedan ir contra Mónica Palencia por traición a la patria. Yo me puse a buscar qué era justamente lo que se le llamaba como traición a la patria en México, y aquí explica en el artículo 123 que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años. O sea, esto es lo que le pasa a una persona cuando comete traición a la patria. O sea, algunos decimos eres un traidor, y ya, y no sabemos cuáles son las consecuencias porque la mayoría no somos abogados, ni hemos estudiado derecho, ni nada de eso. Pero aquí dentro de los artículos, en el artículo 123, hay muchísimas cosas por las cuales, si no es por una que podría afectarle a la señora Mónica Palencia, son varias, porque yo creo que ustedes vayan leyendo conmigo. Aquí dice multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes, y es aquí donde viene todo. En el número 1, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobiernos extranjeros. Prácticamente lo que pasó en Ecuador. Ahora, si este de aquí no consta, porque dice aquí soberanía o integridad de la nación mexicana, hasta donde yo tengo entendido, la embajada es parte de México, de la nación mexicana, y ahí hay una soberanía. ¿Quiénes ejercen esa soberanía? La embajada de México, o sea, ahí no ejerce Ecuador. En el numeral 2 dice, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación. Eso sí pasó, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero, o coopere
con en alguna forma que pueda perjudicar a México. ¿Ustedes creen que hizo algo en contra del segundo? ¿Que le faltó al segundo? Dejen ahí abajo en los comentarios. Dice, cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta de 10,000 pesos. Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Bueno, eso puede ser lo que pase entre México. No sé si en el caso de la embajada se podría aludir que la embajada mexicana es tierra mexicana o si habla específicamente dentro del territorio de México. No lo sé, o sea, ahí esa parte yo no sé. El número 3 dice, forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra. Aquí viene el número 10. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Si no se realiza lo solicitado, la prisión será de 4 a 8 años y multa hasta de 10,000 pesos. Luego está, invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuera el motivo que se tome. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de 4 a 8 años de prisión y multa hasta de 10 pesos. Bueno, eso es en cuanto a lo que es la traición a la patria, pero acá es donde está la demanda de México contra el presidente Noboa. Y dice, las acusaciones presentadas resuelven una amplia gama de posibles delitos. Esto es de parte de México hacia Noboa, no hacia Córcega, hacia Noboa, incluyendo motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada, asalto, lesiones, privación ilegal de libertad y daño en propiedad ajena, lo que añade a la complejidad de gravedad y de los hechos. Entonces, pues bueno, eso es prácticamente lo que está pasando, señores. La verdad es que faltan ya pocas horas, porque ya estamos 29, faltan pocas horas para que se llegue y pues no sé en realidad qué irá a pasar, no sé a qué horas específicamente es que se irá a dar esto, pero creo yo que aquí hay muchísimas cosas de por medio que se pueden tomar en cuenta y pues yo quería mostrarles esto porque estamos como en un toma y dame de un lado y del otro. En el caso de Ecuador no se reconoce lo que pasó. Ecuador cree que actuó correctamente. En el caso de México, México cree que Ecuador no actuó correctamente. Yo creo también que Ecuador no actuó correctamente, pero creo yo que los abogados ecuatorianos están tratando de prepararse para poder rendir su versión y tratar de demostrar que es México el culpable. O sea, que el culpable no es Ecuador, sino que el culpable es México. Y yo me he encontrado con varios videos que más adelante los voy a estar reaccionando y quiero que ustedes por favor activen la campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos videos, porque voy a reaccionar a unos videos en donde hay periodistas de México y abogados de México que hablan de que quien tiene todas las de perder es prácticamente México en vez de Ecuador. Si Ecuador habla como de que es México el que ha retenido a una persona y no ha dejado que Ecuador haga justicia, entonces México lo que ha hecho simplemente es como secuestrar a una persona, hacer un daño y no ha permitido que la justicia ecuatoriana proceda. Entonces un periodista mexicano y un abogado mexicano están defendiendo Ecuador. O sea, y no es uno, son muchísimos videos, señores, que obviamente ellos no representan a todo el pueblo mexicano, pero igual sí sería muy interesante ver esos videos por si ustedes no lo hayan visto. Así que esto les quería mostrar. A pocas horas Ecuador demanda a México, México no se queda frío, México demanda a Daniel Noboa y pues hay que ver qué pasa. Yo creo honestamente que la balanza ya está inclinada hacia el lado de México. La mayoría de países han condenado a Ecuador, han dicho públicamente que no están de acuerdo con lo que Ecuador dijo. Aún así, Ecuador quiere jugárselas todas en la corte, quiere demostrarle a México que Ecuador hizo lo correcto, que México está mal. Y por último, quizás, quién sabe, si como el presidente dijo, para mí en lo personal, yo lo tomo como una burla, decir que se quisiera sentar a comer un ceviche o un taquito con el presidente. Quién sabe, si Ecuador llegara a ganar, qué palabras llegara a decir o de qué forma llegara quizás a burlarse el presidente de México, cosa que no creo que vaya a pasar, porque yo creo que en este caso los mexicanos están muy conscientes de que ellos no fueron los que irrumpieron, los
que hicieron el mal, y por ende creo que lo que nos va a esperar es una sanción a Ecuador. Ahora hay que ver qué pasa a nivel internacional, no sé cómo se manejarán, pero esto es lo que está pasando por ahora, esto es lo que se ve en las redes sociales y hay que ver qué pasa más de esto. Así que déjenme sus opiniones en la parte de abajo. ¿Ustedes creen que Ecuador está haciendo lo correcto? ¿Usted cree que México se lo va a llevar y le va a dar 3 vueltas a Ecuador y Ecuador está metiéndose en un lío por gusto, que no debe, que está queriendo meterse a los golpes con King Kong? Déjenme sus opiniones en la parte de ahí abajo porque me encantaría saber. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.